Vamos a avanzar entonces con lo que nos compete esta mañana. Nuestro entrevistado ya está en piso. Uruguay está discutiendo temas clave por estos días. La seguridad pública, con la apertura de este diálogo que intenta armar un plan que se convierta en política de Estado, cómo se resuelven las tensiones en el sistema penitenciario, el rol de Cabildo Abierto en la oposición, su relación con el gobierno, y hace poco también hablábamos de la financiación de la Caja de Profesionales, ahora en el diálogo social, el régimen previsional general, donde seguramente también esté la Caja Militar. Para conversar recibimos al general Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. Buen día, Guido, ¿cómo le va? Buenos días, un saludo a toda la audiencia, la verdad que es un gusto estar nuevamente acá. Bueno, para nosotros también. Bueno, el gobierno implementó este diálogo en seguridad y confía en este tipo de instrumentos para amalgamar el mayor número de opiniones y lograr políticas públicas que se conviertan en una línea de Estado, porque gran parte de la oposición dice que esto es humo. Más allá de confiar o no, a veces han habido tantos intentos de diálogo que terminan en muy pocos resultados. Uno se vuelve escéptico, se vuelve pesimista en cuanto al éxito de todo esto, pero creo yo que no hay otra que apostar a que esta vez sí va a haber una posibilidad de cambiar muchas cosas en materia de seguridad pública o en materia de diálogo social, lo mismo. Yo creo que conversando y aportando ideas, hay posibilidades al menos de que se cambien algunas líneas de trabajo, digamos, que se vienen implementando hace mucho tiempo con resultados malos. Entiendo que es importante dialogar y presentar ideas. Si después esas ideas se toman, se cristalizan y se terminan convirtiendo en medidas efectivas, bueno, eso es otra historia, pero con dialogar, con escuchar y con plantear, yo entiendo que no perdemos nada. Es claro, si no estamos presentes en el diálogo, nuestras ideas, ¿a quién se las vamos a plantear? ¿A la militancia propia? ¿Qué sentido tiene? Vamos de una vez por todas a tratar de convencer con nuestras propuestas en ese diálogo para que se avance en el sentido que nosotros entendemos. Si no lo logramos, no habremos perdido nada, más que haber escuchado y haber planteado nuestros temas. Parte de la oposición planteaba como argumento para su negativa a participar de este diálogo que se equiparaba a los partidos políticos en cuanto a representatividad con las organizaciones sociales. ¿Tienen un problema con eso ustedes? Nosotros no tenemos ningún complejo en ese sentido. A mí no me molesta que al lado mío en la mesa esté quien esté. Yo lo que quiero es plantear mi propuesta. Bien. Con respecto al diálogo en seguridad que va a haber, ¿con qué propuestas van a llegar? Nosotros ya en el periodo anterior, a los 3 ministros que hubo en el gobierno anterior, yo personalmente les entregué un documento con una serie de propuestas de Cabildo Abierto para cambiar una realidad en seguridad pública que viene mal desde hace muchísimo tiempo. Acá no es tema de culpar a tal o cual gobierno. Hace muchos años que esto viene en un descenso permanente y cada vez estamos peor. Entonces nosotros tenemos una visión de que hay que cambiar algunos aspectos. Nosotros hemos presentado propuestas claras que abarcan distintos ámbitos. Por ejemplo, el despliegue policial. Nosotros entendemos que ha habido una política de debilitamiento y casi que de pérdida de total protagonismo de la comisaría de barrio, algo que ha sido vaciado en aras de una estrategia diferente, de grandes comandos más a retaguardia. Yo creo que hay que retomar la presencia de la comisaría de barrio, el protagonismo de la comisaría de barrio, que es la que puede recabar la información en el terreno directamente, es el policía que está en el terreno, el que sabe quién es el malandra del barrio, quién es el que puede haber hecho tal o cual acción que viene a ser denunciada. Bueno, eso se ha ido perdiendo en el tiempo y yo creo que es parte de ese deterioro que ha habido en materia de seguridad. Pero eso que comenta, ya lo tenía en mente el gobierno de la calle Pou. ¿Qué pasó? ¿No fue suficiente las políticas que implementó? No, en realidad no se ha cambiado en esencia la política. Esto viene implementado desde los primeros gobiernos del Frente Amplio y el gobierno anterior no lo cambió en esencia. Han habido alguna medida, alguna reapertura de un puesto policial, etcétera, pero en esencia la comisaría de barrio, vayan esta noche a las 10 de la noche a hacer una denuncia, capaz que hay un policía esperando sin ningún recurso para accionar de inmediato, le pueden estar denunciando, mira, acá a media cuadra están en este momento robando, él no puede hacer prácticamente que nada.
eso se ha perdido y yo creo que es hora de recuperar el protagonismo de la comisaría de barrio, la presencia policial, sobre todo en las zonas más complicadas. Yo creo que es fundamental recuperarlo. Yo no digo que esto nosotros estemos descubriendo el agujero del mate, pero el tema es que no se está implementando en la medida que hay que implementarlo. Esa es una de las medidas que nosotros estamos proponiendo de cambiar y lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo y con argumentos serios en base a estudios que hacen profesionales en esto, gente que ha estado toda la vida en el tema, que ha estado en comisarías complejas durante muchos años, que saben bien cómo se acciona y cuál es la importancia. Bueno, yo creo que hay que escuchar a los que realmente saben del tema y tienen experiencia. Para mí se ha errado en la estrategia y es parte, capaz que una parte chica, pero parte del gran problema que hoy tenemos en materia de seguridad. Guido, desde todas las fuerzas políticas aparecen algunas voces contrarias a que el ejército pueda actuar en seguridad interna. También hay otras voces que dicen, bueno, la policía le falta personal, tenemos un problema de seguridad pública importante, podría estar en papeles disuasivos. ¿Usted no encuentra como contradictorio que se confíe en el ejército para misiones de paz que también tienen que replantear su objetivo y que no puedan participar, por ejemplo, en actividades de patrullaje interno con armas no letales, por ejemplo, para colaborar? Bueno, son dos temas diferentes. Yo creo que no es bueno que el ejército esté actuando en prevención de delito y en patrullajes internos con armas no letales y todo lo que se quiera adornar. El ejército está preparado para el uso de determinadas armas, tiene determinada forma de actuar que no es la apropiada para actuar dentro de las ciudades en prevención del delito. Una bala de un fusil del ejército puede atravesar 4 o 5 casas en determinado barrio del Uruguay y yo quisiera saber quién se va a hacer responsable después de los daños, como le llaman, colaterales. ¿Quién se va a hacer responsable? ¿El soldado que estuvo presionado y accionado ahí? ¿Qué reacción puede tener una patrulla militar cuando se sabe que está condicionada, que no puede usar sus armas, cuando vengan a provocar, cuando se manden niños a destratar a esa patrulla, etcétera? Yo creo que entramos en un terreno que no es bueno. ¿Falta personal policial? Bueno, habrá que incrementar el personal policial. Nosotros lo que estamos diciendo, acá hay miles de policías que revistan como efectivos del Ministerio del Interior que no están en tareas ejecutivas en la calle. Miles. Prácticamente la mitad del personal policial, son 31.000 los efectivos del Ministerio del Interior, prácticamente la mitad no está en tareas ejecutivas en la calle. Si habrá tela para cortar ahí, recuperar los centenares y centenares de comisiones que están fuera del Ministerio del Interior, con legisladores, en organismos, etcétera. Si habrá que recuperar gente, si habrá que hacer un trabajo intenso para achicar la cantidad de certificados médicos que hay, trabajos a nivel salud mental, etcétera. Si habrá para recuperar dentro de esa mitad prácticamente de los efectivos del Ministerio del Interior a las tareas policiales efectivas, antes que recurrir a una fuerza que tiene 1000 tareas hoy, porque habría que ver qué tarea le sacamos y le damos esta de acá, que es importantísima. Porque hoy las Fuerzas Armadas, contra lo que algunos malintencionadamente sugieren, tienen 1000 tareas que le llevan a que su personal tengan a veces que cumplir más de 70 horas semanales de servicio, cosa que no hace ningún otro funcionario público. Entonces yo creo que es una muy mala idea pensar en poner a militares en tareas policiales. Guido, pero le pregunto ahí específicamente, ¿entonces el problema es el equipamiento o es la preparación? El equipamiento, la preparación, la forma de operar, la instrucción que han recibido siempre, son cosas totalmente diferentes. El tratar de decir es todo lo mismo porque todos tienen uniforme es un error, es una equivocación. Los militares tienen su función. Por supuesto que los militares pueden dar una buena mano en materia de seguridad pública, por ejemplo, blindando la frontera, que es parte de su misión esencial y para lo cual se ha votado una ley. Bueno, hay que darle los recursos para que se blinde la frontera, que no entre al Uruguay nada de lo que no debe entrar, que hoy entra porque es un colador la frontera. Bueno, ahí las Fuerzas Armadas pueden hacer un papel que realmente les sirva a las fuerzas policiales. La otra es el tema de las cárceles. Nosotros incluso en nuestra propuesta
estamos hablando de una cárcel de máxima seguridad, una cárcel aparte donde estén todas las manzanas podridas del cajón, todos los pesos pesados del delito, los que hoy están organizando bandas adentro de las cárceles o que están presionando a otros reclusos primarios y reclusos livianos, digamos, permanentemente. Ahí llevar a todos estos, que capaz que de los 16.000 presos actuales son 500, 600, no son más que eso, bueno, tenerlos en una cárcel especial y ahí esa cárcel puede ser operada por las Fuerzas Armadas. Es decir, si habrá tareas, y más allá de la parte logística, la parte de inteligencia, todo lo que pueda aportar las Fuerzas Armadas a la seguridad pública, sí. Ahora, un soldado patrullando calles con un fusil, no. Y decirle, no le damos un fusil, le damos un revólver, bueno, pero es darle lo que nunca usó y lo que no sabe usar. Entonces, me parece a mí que ahí hay un error. Y voy a lo otro, a lo de las misiones de paz. Cuando se dice, pero en las misiones de paz, no, es desconocer totalmente lo que hace las Fuerzas Armadas en misiones de paz. En las misiones de paz hacen tareas militares, son custodias de convoyes, son protección de pueblos, son tareas militares, no están patrullando para que no haya hurtos, no haya rapiñas, no, eso no es así. El que tenga esa visión está equivocado totalmente, no conoce cuál es la tarea de las Fuerzas Armadas en misiones de paz. Hablaba de una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué sería una cárcel que sería de máxima seguridad más de lo que ya hay en el penal de Libertad, por ejemplo? Sí. Una cárcel donde los reclusos estén en condiciones mucho más estrictas, sin acceso a conexiones con el exterior, con medidas de seguridad claras, pero sobre todo que estén aparte del resto de los reclusos. Hoy hay, por ejemplo, módulos del CONCAR donde se ponen a los más peligrosos, pero no pierden el contacto total con los demás reclusos. Entonces, yo creo que es importante que aquellos que son pesados del delito estén separados del resto y en condiciones mucho más estrictas y se incumplen con el protocolo carcelario, que sean sancionados como corresponde, con las pérdidas de visita, de recreo, de lo que sea, todas las medidas que se toman en el ámbito carcelario, bueno, pero que ahí sea estricto, no celulares, no esto, lo otro. Hay formas de tratar diferente a los que son diferentes. Pero eso ya existe en realidad. O sea, ¿por qué no implementarlo en el penal de Libertad? Porque no deberían, por ejemplo, tener conectividad. Bueno, la cárcel de máxima seguridad puede ser, pero que sea operada como una cárcel de máxima seguridad, ¿no? Que no termine... O sea, que se cumpla la normativa que hoy... Y realmente el triage, digamos, la separación de pesado con liviano, no es efectiva totalmente. Sigue existiendo esa mezcla de reclusos de un tipo y de otro, a tal punto que hay permanentes denuncias dentro de las propias cárceles, de presiones que se reciben unos presos de otros, etcétera, y cómo se terminan armando bandas dentro de la propia cárcel, yo creo que es un dato de la realidad. Y tiene que ver con el hacinamiento, ¿no? Bueno, el También. hacinamiento... Ahora, claramente el hacinamiento no va a tener fin si seguimos con esta lógica actual. Hay más presos, construimos más cárceles. Hay más presos, construimos más cárceles. Estamos siempre de atrás, siempre de atrás. Cada vez hay más cárceles y cada vez hay más presos. ¿Y qué hay que hacer? Hoy tenemos 16.500 presos. Hace varios años, hace 30 años eran menos de 3.000. Y dentro de 20 años no sabemos cuánto va a ser si seguimos con esta lógica. Y cada vez es más insostenible porque cada vez hay menos gente preparada en condiciones de trabajar con los presos en la relación. Cada vez es uno cada tantos más, ¿no? Porque sigue aumentando la población carcelaria. Hay que cortar ese ciclo y la forma de cortar es evitar la reincidencia. Hoy por hoy reinciden más del 70% de los liberados que ya cumplieron la condena, al poco tiempo están de vuelta porque reincidieron. Más del 70%. Cada mes se liberan entre 800 y 900 presos. Bueno, de esos como 700 al poco tiempo están de vuelta. Y eso genera que la población carcelaria está en permanente aumento. Y yo creo que eso hay que cortarlo. ¿Cómo se corta? Cumpliendo con el artículo 26 de la Constitución de la República, que dice que hay que rehabilitar a los presos. Entonces, la pregunta que cabe es, ¿hoy los estamos rehabilitando? Si los estuviéramos rehabilitando, no reincidirían más del 70%. No reincidirían si estuvieran rehabilitados, no están rehabilitados. La gran mayoría no se rehabilita. Entonces, ahí creo yo que está el nudo del problema. Si no rehabilitamos, cada vez hay más presos y cada vez hay más problemas y cada vez se necesitan más cárceles. Vamos a invertir en otro tipo de gastos. Vamos a hacer talleres para todos los presos y que trabajen todos obligatoriamente y que produzcan determinadas cosas para autosustentar la cárcel, para poder llegar a tener incluso la posibilidad de algún ahorro para cuando salgan. Bueno,
es todo un gasto. Claro que es carísimo lo que estoy proponiendo, pero mucho más caro lo otro, mucho más caro seguir haciendo cárceles y después bancar todas las Pero hoy consecuencias hay de un la reincidencia. 30% de los presos aproximadamente que trabaja, pero ¿Cuánto? trabaja ¿Cuánto? 30% Sí, un poco aproximadamente. menos alta era, sí. Ahí está. Pero lo hacen a cuenta de descontar pena, de redimir pena. ¿Implicaría esta propuesta de la que hablas que no rediman pena pero que cobren un salario o que sigan redimiendo pena? Yo creo que las dos cosas, que rediman pena y que cobren un peculio, como le llaman, yo creo que eso es bueno. Hay que poner los recursos y está bien eso. Pero más allá de que rediman o no rediman pena, que sea obligatorio, que no es una cosa si querés o no querés. No, trabajás y trabajás bien, cumpliste, bueno, vas redimiendo, vas achicando tu condena. Pero me parece a mí que hay que ensayar por ese lado, que el preso cuando salga con un hábito. Estuvo 5 años preso, y los 5 años trabajó 8 horas diarias, de lunes a sábado, adquirió un hábito que lamentablemente en su vida previa nunca había tenido, y aparte una habilidad, sabe hacer algo, estuvo en un taller determinado, en la talabartería del penal tuvo 5 años, sabe cuando sale, sabe trabajar el cuero, sabe hacer esto, sabe hacer lo otro, o en la carpintería, o en la herrería, o en lo que sea, en la panadería, en lo que sea. Yo creo que hay que probar por ese lado. Por supuesto, son soluciones a largo plazo, tienen sus años, pero si no probamos por eso, que aparte es un mandato constitucional, vamos a seguir con este problema. Mientras la reincidencia sea el 70%, no hay solución, no hay medida mágica que arregle cuando sabemos que todos los meses estamos volcando 700 delincuentes en la sociedad. Manini, Carlos Negro, el ministro del Interior, el día de la presentación del diálogo por la seguridad pública, hablaba de crear un modelo uruguayo de seguridad pública. Incluso en instancias anteriores, Emiliano Rojío, que es asesor del Ministerio del Interior, hablaba de un modelo que de alguna forma controvierte el modelo de Bukele. Es decir, el modelo de Bukele tiene ciertas características, nosotros tenemos que hacer un modelo de la uruguaya que sea el anverso de ese modelo. ¿Cómo ves ese planteo que está presentando el gobierno? No quiero comparar modelos exógenos, modelos de afuera, porque soy de los que siempre digo que el Uruguay tiene que buscar su propio camino. Está bien que sea un modelo uruguayo, bárbaro. Ahora, tiene que tener ciertos aspectos que de repente en algún caso coinciden con lo que pueda estar haciendo Bukele o no. Las propuestas nuestras las estamos planteando desde el año 19, no sé si Bukele ya estaba en el gobierno en el año 19. O sea que nosotros ni sabíamos quién era Bukele, lo que estamos proponiendo del trabajo de los presos y todo, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que está bien que haya un modelo uruguayo, pero el modelo uruguayo tiene que avanzarse en el sentido común. Y si en algunas cosas copia o repite lo que está haciendo otro en otro lado, bueno, no importa. El modelo uruguayo no necesariamente tiene que estigmatizar o condenar lo que se está haciendo en otro lado porque no es uruguayo. Simplemente tenemos que tomar o hacer las cosas que el sentido común nos marque. Yo creo que esto del trabajo es fundamental, pero no es lo único. Despliegue policial, hay una serie de medidas también en la interna de la carrera policial, hay muchas cosas que nosotros estamos planteando que ahora tenemos la oportunidad en este diálogo que se abre de volverlas a plantear. Ya le hemos planteado hace 2 años cuando se abrió un diálogo en el Ministerio del Interior, concurrimos, propusimos. Lamentablemente algunas de las medidas más importantes que propusimos no fueron tenidas en cuenta. No está en su discurso en este momento hablar de las medidas alternativas. ¿Qué papel podrían ocupar? ¿Confía en esto? Bueno, yo creo que si se hacen con lógica, hoy por hoy hay en cierta forma, hay más gente con medidas fuera de la cárcel que presa hoy, ¿no? Yo creo que hay que incursionar por eso. Si las cárceles realmente no rehabilitan y terminan saliendo peor que como entraron, para determinado tipo de delitos podrá haber algún tipo de medida alternativa, pero que siempre constituya una pena, que no sea un viva la patria y que la gente sepa que delinque y no pasa nada. Tiene que haber medidas alternativas que le signifiquen un esfuerzo y que le signifiquen una pena en cierta forma, ¿no? Y en ese campo de posibilidades, ¿qué se imagina? Bueno, nosotros vamos a escuchar cuáles son las propuestas. Yo creo que hay determinado tipo de delitos que podrían perfectamente ser pasibles de medidas alternativas. Yo no soy jurista, no sé bien cuál sería el camino más lógico, pero entiendo que puede ser parte del paquete de soluciones que se implemente. Pero repito, si hacemos lo mismo que venimos haciendo desde hace décadas, el resultado no va a cambiar, va a ser el mismo y vamos a seguir cada vez peor. Manini, el PIT-CNT está haciendo una ronda de
contactos con los partidos políticos para presentarle alguna serie de propuestas, incluyendo el impuesto del 1% al 1% más rico, con más patrimonio del país. Se va a juntar con Cabildo, se juntó, no lo tengo muy claro. Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, salió ayer a través de su cuenta de X a respaldar de alguna forma esta discusión. Puso el 1% del 1% merece por lo menos ser discutido. Después habrá que ver si es el 1 del 0,5, el 0,5 del 1. Todas las opiniones aportan, tal vez lo mejor sea en el marco de una reforma tributaria más amplia. ¿Usted comparte esta discusión? ¿Filosóficamente comparte este impuesto? Yo lo que comparto es el espíritu de ese mensaje. Claramente hay que conversarlo, hay que discutirlo. Yo creo que hay argumentos de peso para decir que la propuesta es mala. Hay argumentos de peso. Bueno, vamos a discutirlo, vamos a plantearlo, ponerlo arriba de la mesa. Realmente ese 1% son tan multimillonarios como algunos en su teoría, en su papel refleja. ¿Realmente se va a recaudar lo que se está diciendo o estamos fabricando un humo que no es real? Porque yo he escuchado números de gente que habla, gente que tiene más de 1.000 millones de dólares en el Uruguay. ¿Quién? La verdad que yo honestamente no conozco. Capaz que hay uno o dos, pero que no creo que sean más. 1% son 30 y pico de mil. ¿Hay 30 y pico de mil de ese nivel de riqueza? Yo creo que no, que realmente estamos en base a datos que son todos voluntarismo puro, ¿no? Entonces, y si se le pone un impuesto adicional a los que ya se supone que tienen, porque vamos a entender, el que tiene más, la gente más rica normalmente paga más impuestos. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden revisar y eso, por eso digo que un diálogo, como dice él, habrá que ver una reforma tributaria nueva. Yo creo que muchas cosas, o que mucha tela para cortar, muchos recursos existen si se hacen determinadas revisiones que nosotros venimos planteando hace tiempo. Pero esta reforma puntual usted no la acompaña entonces. No es que no la acompañe, vamos a discutirla. Si realmente esto va a generar recursos para atender sectores que realmente no tienen otra forma de financiarse, nosotros podemos compartirlo. Ahora, ¿existe realmente de dónde seguir raspando la olla? ¿Existe realmente o estamos haciendo medidas que lo que va a generar es que determinado tipo de empresarios cierren acá y abran mañana en Buenos Aires? Porque ¿qué les cuesta eso? ¿Pero hay evidencia de eso, Guido? No hay evidencia, pero es probable. Es una percepción. Yo diría que lo escuchen quienes proponen esto, escuchen al propio ministro de Economía cuando habla de este tema, que creo que la tiene bastante más clara que yo en el tema de lo que puede llegar a generar medidas cuando se están haciendo 1.000 ofertas y embajadas y esto para que vengan y cuando están viniendo le decimos, ahora te vamos a poner un impuesto adicional. Yo creo que puede haber una reacción no deseada que puede ser negativo. Pero vamos a discutirlo y capaz que nosotros no nos cerramos, que pague más el que tiene más, si lo habrán dicho eso, pero implementaron un impuesto que fue pague más el que trabaja más, no el que tiene más. Entonces, esto es al patrimonio. Este impuesto es al patrimonio. Bueno, ese es el patrimonio, sí, pero el IRPF es pague más el que trabaja más. Entonces, yo creo que hay que discutirlo. ¿Pero en dónde? ¿En dónde? ¿En qué ámbito? No sé, nosotros recibiríamos a quien nos quiera plantear el tema, lo discutimos. Ahora, hay que ver todas las patas, no actuar con un voluntarismo tal que después nos lleve a pegarnos contra la pared. Bueno, vamos a seguimos en temas económicos. Hace algún tiempito estábamos discutiendo acerca de la reforma de la Caja de los Profesionales. Lo vivimos todos con muchísima intensidad ese tema. Y si bien la reforma de la Caja Militar ha sufrido varias etapas, ¿no?, donde se han quitado algunos privilegios, seguramente en este diálogo social que se abrió, donde se discute el sistema previsional todo, vuelva a estar sobre la mesa, porque la financiación que tiene del Estado la Caja Militar es muy elevada en relación a la que el Estado aporta para el BPS para menor cantidad de personas. ¿No le parece un poco injusto que el Estado aporte tanto dinero para la Caja Militar cuando son menos personas que las que financia para el BPS? Sí, hay que, primero que nada, sincerar los números, ¿no? Siempre que se habla del déficit del BPS,
y se omite decir que el BPS recibe 7 puntos del IVA, que son un par de miles de millones de dólares, ¿no? Y eso, bueno, en definitiva, dele un punto del IVA a la caja militar y capaz que es superavitaria. Yo lo que digo, la caja militar no es la caja militar, es el servicio de retiro que cumple las leyes que emanan del Parlamento, que salieron en democracia, no en dictadura, Sí, sí. y que aplica leyes que en su momento todos los partidos, Frente Amplio incluido, aprobaron en el Parlamento, allá por los años 90 y después, ¿no? ¿Qué es lo que a veces lleva a decir que es injusto o que hay privilegios, como dijo recién, el que se jubila con un porcentaje más alto que lo que se jubilan en otras cajas militares? Entre 75 y 100%, ¿no? Ahí va. Ahora, es un porcentaje sobre un haber rezagado, disminuido, menor al que la justicia diría que debería ser. Es decir, yo digo esto, el 100% de 60 da 60, el 60% de 100 también da 60. Y las dos cosas son lo mismo en definitiva en número, pero ¿qué pasa? Que acá había 100 de haberes y por eso se van con el 60 y es 60, y acá había 60 de haberes, se van con 100 y sigue siendo 60. Entonces, yo lo que digo, hay que mirar cuál es el tratamiento salarial del que está trabajando 20, 30 años, metiendo 70 horas por semana, estando a la orden todos los días, sin salario vacacional, sin un montón de beneficios que sí tienen otros empleados públicos, sin premios por esto, por lo otro. Bueno, hay que medir toda esa realidad para después decir, ¿es justo o injusto que se vayan con un porcentaje mayor de lo que tenía, de lo que se va en otro? Y saliendo del plano de la justicia, lo que sí es cierto es que le pesa mucho al Estado. Sí, sí, es verdad. ¿Y qué propuestas tiene Cabildo Abierto para reformar esa caja y que no le pese tanto? Pero vamos a entender, esta caja fue reformada por en el año 19, en la ley orgánica hubo algunos cambios que se introdujeron importantísimos y otros en la ley del año 23, que yo creo que ya está, hay una previsión en determinado momento de converger todas las cajas en un mismo sistema con igualdad de condiciones. Eso ya está determinado. Uno puede decir, no, pero hay que esperar todavía unos años. Bueno, pero se hizo en base a los parámetros con los cuales siempre se hacen las reformas sociales, que no agarre a los que ya generaron determinado derecho. Bueno, creo yo que ya está contemplado y que, por supuesto, todo lo que se pueda hablar o discutir para mejorar la situación en general, nadie está cerrado a discutirlo, pero yo creo que a veces hay cierta estigmatización, cierto prejuicio de cosas que no se miran integralmente en su conjunto. General, gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública. La seguimos. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia nuevamente. Nos vamos con Mirna.